¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tema 6 de nuestro módulo de alta dirección. Este tema, estimados colegas, es el tema central de nuestro módulo. Digamos que es uno de los temas más importantes de nuestro módulo de alta dirección. Es el tema de qué es una estrategia. Es el tema de entender qué y cómo se establece una estrategia. El día de hoy estaremos estudiando, estaremos analizando cuál es nuestra forma de establecer estrategias y, más importante, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere este establecimiento de estrategias de largo plazo y de largo alcance? Yo le pido que por favor saque de su hoja de texto, saque de su archivo aquella primera acercamiento, aquella primera pregunta que hicimos al inicio del módulo, justamente preguntando qué era una estrategia para usted. Y le pido que la compare con lo que el día de hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar compartiendo. Le pido que intente establecer dónde está ese vínculo, dónde está ese entendimiento que usted como empresario tiene de su posición estratégica. Sin más entonces, iniciemos el día de hoy con este tema fundamental para la implementación de estrategias y la toma de decisiones posterior a esa implementación. Muy bien, comencemos con la definición. Comencemos con la definición que proponemos para una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es encontrar un posicionamiento único sostenible. Vamos a analizarla, vamos a ser menos ambiciosos, vamos a desmenuzarla, vamos a ir entendiendo cada una de estas tres palabras importantes. Una estrategia, pues, es encontrar un posicionamiento. ¿Y qué es un posicionamiento? Más allá del concepto mercadológico que ustedes ya conocen y obviamente lo han incorporado en sus planes de negocios de todos los días o en su plan de negocios integral, más allá de ese concepto que ustedes ya dominan, aquí hablamos de posicionamiento en esa definición de mercado-producto, en esa definición estratégica de su mercado y producto que hemos visto con las diferentes matrices, con las diferentes propuestas de herramientas analíticas que analizamos en su momento. Esa definición de mercado-producto, ese conocimiento de la industria en la cual usted está estableciéndose, este análisis del consumidor, hace pues un posicionamiento estratégico. Aquí diferimos un poco o un mucho del posicionamiento mercadológico. Esta propuesta es encontrar aquella definición mercado-producto a través de cualquier matriz, ya sea la matriz de misión-producto, ya sea un Boston Consulting Group, ya sea McKinsey, ya sea el análisis de rivalidad interna de Porter, ya sea a través de un análisis de consumidor, como vimos la sesión pasada. Pero tenemos que encontrar aquella definición de nuestro mercado y nuestro producto para poder entonces lograr ese posicionamiento estratégico. ¿Qué sigue? Un posicionamiento único. Aquí volvemos al tema reiterado, reiterativo, constante de todas las sesiones. Diferenciación. Esta definición de mercado-producto debe ser diferenciable. Debe establecer aquellas pequeñas cosas de que su propuesta de negocios está proponiendo. Debe establecer con claridad la información que quiere y debe darle a su consumidor. Debe establecer con claridad su estrategia, justamente su estrategia. ¿Y qué sigue? Un posicionamiento único sostenible. Es decir, tenemos que encontrar la fórmula que esta definición de mercado-producto diferenciado sea de largo plazo, sea trascendente, sea congruente a través del tiempo. Entonces, si esta pequeña definición la desmenuzamos un poco, o si somos un poco más pretenciosos, la analizamos con cuidado,
encontramos que la definición de una estrategia mucho más global, mucho más grande, mucho más específica es definir un mercado producto diferenciable sostenible en el tiempo. Suena mucho más ya de libro de texto formal, ya de un paper, de un management journal, pero a final de cuentas esta es una definición mucho más completa. ¿Qué es una estrategia? Es encontrar un posicionamiento único sostenible. ¿Qué quiere decir esto en los términos de los conceptos que hemos analizado en este módulo? Es encontrar aquella definición de mercado de producto diferenciable y que sea de largo plazo, sostenible en el tiempo. Bien, pues, entendamos todos que esto es una estrategia como concepto, como definición. Ahora pasemos a la parte importante, a la parte de cómo entender esta estrategia en el concepto del plan de negocios empresarial que estamos proponiendo a nuestros mercados. Permítame pasar aquí al pizarrón y dibujar junto con usted la gráfica que viene en su slide. Establezcamos una frontera de productividad para nuestra compañía. Por un lado, tenemos el valor para el cliente. Y si usted ve el sentido de la flecha, no es circunstancial. El valor para el cliente va creciendo a través del tiempo. Y por el otro lado, tenemos el costo para la empresa. Y no crea, estimado amigo, estimada amiga, que me equivoqué en el sentido de la flecha. El costo de la empresa va disminuyendo conforme vamos empezando nuestra actividad empresarial. Entre más temprano estemos en nuestro ciclo de vida como empresarios, menos costos tenemos asociados a la empresa. Entre más avanzamos en el tiempo como empresarios, más costos tenemos asociados a la empresa. Y la relación existente entre el valor del cliente y el costo de la empresa lo llamamos frontera de productividad. Y es una línea curva. ¿Por qué? Porque establecemos criterios básicos y permítanme explicar junto con ustedes, analizar junto con ustedes un poco esta curva. La llamamos frontera de productividad. Porque relaciona, perdón por darle la espalda un poco, porque relaciona el valor percibido por el cliente y el costo de la empresa o el costo para la empresa por otorgar ese valor percibido. Y permítanme establecer algunas relaciones. Por ejemplo, si nosotros logramos establecer una tendencia dentro de la frontera productiva aquí, en este punto, tenemos que en este punto el costo para nuestra organización es X. Y el valor percibido para nuestro cliente de esta propuesta estratégica es Y. Sin embargo, si nosotros por cualquier razón nos movemos dentro de la frontera de productividad y vamos a ver las razones por las cuales nos podemos mover en esta frontera, y por ejemplo llegamos a un punto como este, nuestro costo, fíjense qué pasa, es algo muy interesante. Nuestro costo aumenta en esta medida, aumenta a X', esa es la medida de aumento de nuestro costo y mágicamente, si quieren ustedes llamarlo así, pero no es mágico, es estratégico, el valor percibido por nuestro cliente
va a disminuir en una proporción, podría decir, prácticamente igual a nuestro aumento de costos. ¿Hasta qué punto, estimado amigo? ¿Hasta qué punto, estimado amiga? Podemos llegar a un extremo donde nuestro costo es altísimo. Nuestro costo, por cualquier razón, aumenta dramáticamente. Y llegamos a un punto casi, lo llamamos los técnicos, asintótico a la productividad. Es decir, pegado al costo máximo de nuestra empresa. Esta propuesta estratégica de alto costo, fíjense lo que hace con el valor percibido. Si lo vemos en términos del punto original, el valor percibido de nuestra propuesta estratégica se va al suelo, aunque nuestro costo ya no aumenta en esa dramática desproporción. ¿Qué quiero decir con estas relaciones gráficas, estimados colegas? Lo que quiero decir es que nuestros aumentos de costo tienen un impacto más que proporcional en el valor percibido de nuestro cliente. Y lo vemos gráficamente. Mientras el aumento de costos como gráfica, como línea percibida, es de ese tamaño, la disminución del valor a nuestro cliente es de una dimensión mucho más que proporcional a ese aumento de costos. Entonces, estimado colega, ¿cómo establecer una estrategia integral productiva de largo plazo? ¿Cómo establecer una definición de mercado-producto que sea diferenciada y sostenible en el tiempo a través del manejo de nuestra productividad? Y dejémonos de conceptos teóricos y de conceptos vacíos. ¿Qué es productividad, estimado colega? ¿Qué es productividad, estimado amigo, estimada amiga? Es una relación entre el costo empresarial, entre el costo integral de nuestra propuesta empresarial y el valor percibido por nuestros clientes. Eso es, pues, una productividad. Dejemos estas definiciones complicadas, dejemos estas definiciones de libro de texto que nos sirven simplemente como referencias. Incorporemos una definición práctica, incorporemos una definición que podamos utilizar todos los días para establecer nuestras líneas estratégicas. Como dejamos a un lado definiciones complicadas para establecer qué es una estrategia y la definimos, y perdón por ser reiterativo, pero quiero que este concepto se les quede tatuado en su cerebro. Una estrategia es ese posicionamiento sostenible único, este posicionamiento único sostenible. Y esto quiere decir, es la definición de mercado-producto diferenciado que sea sostenible, que sea de largo plazo. Eso es una estrategia. Si entendemos un concepto de estrategia así, entendamos pues que el segundo paso a un establecimiento congruente de posiciones estratégicas es hacerlas productivas. Y la productividad, más allá de conceptos básicos estratégicos, más allá de conceptos, teóricos complicados, es la relación existente entre el valor percibido de nuestro cliente a nuestra propuesta empresarial y el costo integral de nuestra propuesta. Y la frontera de productividad o la frontera productiva es justamente esta relación. Y lo que vemos aquí y lo que plasmamos en nuestro pizarrón, que no viene en sus slides, es la relación que existe entre cada una de ellas. Es esta relación existente. Quiero que usted, por favor, en su parte impresa, en sus materiales impresos, haga este tipo de gráficas, utilícelos, ráyelos. Lo más preocupante es que una muy buena carpeta de trabajo no sea justamente eso, una carpeta de trabajos. Utilice las rayas, haga anotaciones. Por favor, es un documento de trabajo. Si usted ve aumentos de costos, la reducción del valor percibido es mucho más que proporcional. Pues bueno, si regresamos a nuestros slides y revisamos el concepto que viene abajo de su gráfica, dice que el máximo valor que se puede entregar al cliente dado un nivel de costos está determinado por la productividad.
Y esto es lo que hemos explicado en el pizarrón. El máximo valor que se puede entregar a cierto cliente a cierto nivel de costos está dado por el valor percibido de nuestros clientes, por esa productividad, por esa combinación de costos y valores percibidos. Entendamos entonces dos conceptos fundamentales. Vamos paso a paso en integrar la definición global, completa, absoluta de qué es una estrategia. Entendamos entonces que el concepto inicial de estrategia lo definimos como la definición de mercado-producto, definición de mercado-producto, diferenciado de largo plazo. Y entendamos que la productividad es la relación existente entre el valor percibido por nuestros clientes y el costo integral de nuestra propuesta empresarial. Reitero mis disculpas, estimados colegas, por ser reiterativo en estos conceptos, pero vamos a intentar que se le queden a usted como parte de su lenguaje cotidiano en su empresa. Vamos a intentar que no se les olvide, que sea parte de su memoria de largo plazo. Y seré reiterativo a lo largo de esta sesión. Por favor, una disculpa anticipada. Entendamos entonces qué es una eficiencia operativa. Usted me puede decir que una eficiencia operativa es, como dice su slide, estar en la frontera de productividad. Mientras yo me mueva por esta frontera que estoy marcando nuevamente, mientras yo me mueva por la frontera de productividad, puedo decir que tengo una eficiencia operativa. Soy eficiente en mi operación. Es decir, estoy entregándole al mercado, entregándole a nuestros clientes el valor que ellos quieren a los costos de nuestra empresa, a los costos establecidos de nuestra propuesta empresarial. Soy eficiente, pero es insuficiente. Buscar estar siempre arriba de los otros, es decir, buscar siempre estar en la frontera de productividad, puede ser muy desgastante y muy costoso para nuestra organización. La eficiencia operativa, veremos a lo largo de esta sesión, es insuficiente para establecer estrategias de éxito. Mejoras continuas en la eficiencia operativa. La única forma, o una de las únicas formas que yo puedo establecer un crecimiento en la eficiencia operativa es a través de la expansión de la frontera de productividad. ¿Y cómo logro esta expansión de la frontera de productividad? ¿Cómo logro llevar a una nueva curva mi frontera de productividad? A través de cambios tecnológicos, a través de educación y capacitación. Lo que estoy estableciendo el día de hoy, lo que está usted haciendo sentado en su escritorio, atendiendo su computadora, atendiéndonos a nosotros, los cuales lo agradecemos, es justamente expandir esta frontera de productividad. Estamos logrando entonces tener una mayor posibilidad de dar valor a nuestros clientes y de reducir nuestros costos. Pero no es suficiente. No es suficiente mejoras continuas a nuestra eficiencia operativa. Como resultado de estas mejoras, la mayoría de las veces, estos beneficios resultantes de estas mejoras son capturados por nuestros clientes. Es decir, expandir nuestra eficiencia operativa a través de un programa intensivo de transformación tecnológica en nuestra empresa o a través de un programa intensivo de capacitación empresarial es necesario, pero no es suficiente. Hacer mejoras y cambios cuando se carece o se tiene una baja productividad. Y vemos que la baja productividad se define por un exceso de costos. Por lo tanto, podríamos entender que para aumentar el valor percibido a nuestros clientes tenemos que reducir nuestros costos. Sí, estoy de acuerdo, pero como hemos venido estableciendo en esta parte de nuestra exposición, es una condición necesaria reducir nuestros costos, pero no suficiente. La insuficiencia es que nuestras mejores prácticas, nuestro establecimiento de estrategias de reducción de costos son fácilmente copiables y
y incluso superables por nuestra competencia. Es decir, que establecer una estrategia de reducción de costos para aumentar el valor percibido de nuestra organización y poder tener una estrategia exitosa de largo plazo es una condición necesaria, mas no suficiente, para establecer justamente esta propuesta estratégica exitosa de largo plazo. Una estrategia basada solo en la eficiencia operativa lleva a una competencia de suma cero. Permítame explicarle este concepto. Una suma cero es aquella posición en el mercado en la cual todos los que están en esa posición no pueden sacar ninguna ventaja, ni estratégica ni operativa, sin perjudicar a otros y por lo tanto a todo el mercado en su conjunto. Es una posición de estabilidad obligada, de lo que conocemos aquí en México como esta calma chicha, si lo quieren ver así. Es una estabilidad obligada, es una coalición no fomentada, es un estadio que puede llevarnos al estancamiento empresarial, al estancamiento de mercado. Establecer una estrategia basada solamente en la relación entre el valor y el costo nos lleva a una estrategia o a una competencia de suma cero, que hace que los precios se reduzcan, nos obliga a entrar a una guerra de precios para robarle participación de mercado al otro y hace que los recursos para la inversión empiecen a escasear. Porque nosotros estaríamos más preocupados por alimentar estas guerras de precios y los costos de nuestra compañía integral tendrán a subir con el tiempo. Es decir, que la eficiencia operativa es una condición necesaria para establecer estrategias de éxito, pero no suficiente. Hay que hacer algo más y algo mucho más. Veremos en esta sesión cuál es ese mucho más que tenemos que establecer. Pero repasemos estos tres conceptos importantes. ¿Qué es una estrategia? Es la definición de mercado-producto, es la definición de mercado-producto diferenciado de largo plazo. ¿Qué es productividad? La productividad es la relación existente entre el valor percibido de nuestros clientes y el costo de la empresa. ¿Y qué es eficiencia operativa? Es la condición necesaria para establecer estrategias de éxito, pero no es suficiente. Muy bien, empecemos a integrar nuestro conocimiento, empecemos a incorporar nuestro conocimiento y ampliemos nuestra definición de estrategia. Pasemos a otro punto importante. Vamos un paso más allá de la eficiencia operativa. Vamos a expandir nuestra frontera de productividad desde un punto de vista estratégico, no solo a través de la tecnología y no solo a través de la capacitación. Vamos a expandirnos a través de un posicionamiento estratégico con nuestros clientes. Y el primer punto importante es que posicionarse no es suficiente para obtener una ventaja. Posicionarse es simplemente una condición que debemos tener para establecer una estrategia. Lo que vimos en la sesión anterior de posicionamiento estratégico basado en análisis del consumidor es simplemente una condición, es simplemente un requisito necesario para poder establecer una ventaja competitiva de largo plazo. Y ese es el objetivo de una estrategia. El objetivo de una estrategia es establecer ventajas competitivas únicas, por el mayor tiempo posible. Eso lo veremos en algunas sesiones, qué es una ventaja competitiva. Yo sé que usted ya lo conoce, yo sé que usted ya lo vio en sus cursos de management, yo sé que ya usted lo vio en sus cursos de dirección básica y dirección avanzada. Hoy incorporaremos ese conocimiento y lo llevaremos a una posición de acción, a una posición de alta dirección. El competidor puede imitarnos rápidamente. Si nosotros nos posicionamos a través de una ventaja competitiva únicamente, le aseguro que más rápido de lo que nosotros nos tardamos en implementar esa ventaja competitiva, nuestra competencia ya la imitó, ya capturó el beneficio y no sacrificó su posición. Nuestra competencia usó nuestro conocimiento, nuestro know-how, nuestra estrategia
se aprovechó de los beneficios y no cambió su posición, no incrementó un peso su costo. Se requiere establecer capacidades distintivas en otras posiciones. Recordemos este concepto que vimos en las primeras sesiones. Debemos establecer una estrategia que nos permita fortalecer nuestras fuerzas, valga la redundancia, y minimizar nuestras debilidades. Tener estas competencias distintivas en diferentes posiciones. En diferentes posiciones de mercado y en diferentes posiciones internas. Debemos empezar a generar una cultura de capacidad distintiva dentro de nuestra organización. Debemos maximizar las fortalezas internas de nuestra organización. Si nuestra organización tiene una estructura flexible, maximicemos esta estructura flexible. Llevémonos al límite, lleguemos al límite de nuestra estructura. Si tenemos una estrategia o una posición de mercado dominante, llevemos al límite de nuestra posición dominante. Establezcámonos como líderes absolutos en ese mercado. Si nuestra estrategia es de seguidor, nuestra estrategia es de seguir al líder, maximicemos los beneficios de reducción de costos que nos implica poder estar como seguidor en un mercado. Llevemos al límite esa estrategia. Lo que quiero decir con este punto, estimado amigo, estimada amiga, es que se requiere establecer capacidades distintivas no solo en los mercados, no solo en sus clientes, no solo en sus segmentos, sino internamente debemos llevar al límite nuestra capacidad distintiva para poder entonces tener la condición necesaria y suficiente para establecer estrategias de éxito. Un último punto. Debemos entender las fuentes de las nuevas capacidades distintivas. ¿Y cuáles son estas fuentes, estimados colegas? Son tres. La imagen, el posicionamiento y la diversificación. Las tres fuentes principales de competencias distintivas que nos llevan a establecer estrategias de éxito de largo plazo son la imagen. ¿Se acuerda de ese concepto que hablamos de historia, de respeto en el mercado? Esa imagen que usted genera en el mercado. No es mi especialidad, pero usted ya vio en esta maestría todo un módulo completo de imagen y estilo. Ahí le hablaron de todo lo que se debe hacer para tener no solo una imagen de éxito, sino ser un empresario de éxito. Usted es lo que transmite, usted es lo que se ve. No quiero ahondar en el tema porque es un tema en el cual yo soy igual de estudiante que usted y todos los días aprendo un poco más de este tema de imagen y estilo. Pero una fuente innegable de capacidades distintivas es esa imagen, es ese respeto que usted ha podido generar como empresario y como empresa. Es esa historia que lo respalda. Lo que sí le puedo decir es que a mí una vez me lo dijeron y se me quedó muy grabado, que se necesita toda una vida para construir una historia y 5 minutos para destruirla. Si usted toma en cuenta esta frase que le acabo de decir, seguramente cambiará su expectativa y su visión hacia los negocios. Tome riesgos, explote esos riesgos, pero nunca pise, nunca vaya por encima de nadie, nunca establezca una estrategia hostil, porque eso lo va a llevar al deterioro de su imagen y por lo tanto a la destrucción de su fuente, una de sus fuentes de capacidades distintivas, una de sus fuentes de fortalezas empresariales. Otra fuente de capacidad distintiva importante es el posicionamiento. Pero no el posicionamiento mercadológico, no el posicionamiento del top of mind, no el posicionamiento de establecer ese vínculo en la mente del consumidor. Ese es muy importante, pero es una estrategia de mercadotecnia. Aquí estamos hablando de estrategias de alta dirección. Este posicionamiento al que le hablo es el posicionamiento estratégico. Es aquella visión que vimos en el módulo anterior de ir más allá de las expectativas de nuestros clientes, de convertirnos en esta fábrica de sueños de nuestros clientes, de convertirnos en toda una experiencia de compra para nuestros clientes, una experiencia empresarial para nuestros clientes. Debemos establecer este posicionamiento estratégico, sostenerlo el mayor tiempo posible porque es una fuente de capacidad distintiva innegable e inimaginable. Y nuestro bien y llevado traído término de diferenciación. La tercera fuente innegable
de competencias y capacidades distintivas es la diferenciación empresarial. Sea único, sea irrepetible, sea distinto. No lo tome como una frase de un libro de superación personal, como he venido diciendo. Tómelo como una responsabilidad de vida. Ser único y irrepetible lo llevará al éxito de estrategias empresariales sofisticadas. Defienda su diversidad, defienda su diversificación, defienda sus capacidades distintivas. ¿Y cómo elegimos esta posición única? ¿Cómo elegimos este posicionamiento? ¿Cómo elegimos esta definición de mercado-producto diferenciado? La elección de la posición única se determina por tres cosas: capacidades distintivas, cómo las desarrollamos y cómo las relacionamos. Las capacidades distintivas, pues, son las herramientas que nos permiten establecer estrategias de éxito. La eficiencia operativa es la explotación de una capacidad distintiva única. La frontera de productividad que estamos viendo y que vimos anteriormente es la explotación de una sola capacidad distintiva. La estrategia es cómo combinar estas capacidades distintivas y cómo combinarlas a diferentes mercados. Entonces, ampliemos nuestra definición de estrategia. Estrategia ya no es solo establecer la definición de mercado-producto distintiva de largo plazo. Ya no solo es eso. Es establecer la definición de mercado-producto distintiva de largo plazo combinando varias capacidades distintivas de nuestra organización. Ese ya es el concepto mucho más integrado de una estrategia. Es decir, no solo es posicionarnos en el mercado, es posicionarnos y explotar nuestras fortalezas en ese mercado. ¿Cómo logramos entonces el concepto de estrategia? Estableciendo reglas para la expansión de las capacidades distintivas. No busque el crecimiento solo por el crecimiento, no busque la expansión solo por la expansión. Debe establecer un plan estratégico claro que lo lleve a una expansión sólida y sostenible. La organización, los sistemas y los procesos deben ser específicos para un posicionamiento definido. Es decir, su estrategia no puede funcionar si la maquinaria en la cual la sube no está aceitada. Su organización, sus procesos, sus sistemas deben estar en línea, aceitados, precisos, dinámicos, flexibles, eficientes, eficaces. Deben estar totalmente alineados a esa estrategia. De lo contrario, correrá el riesgo de que la máquina se le descloche en la primera curva. Correrá el riesgo de cuando usted quiera apretar el acelerador y tomar ese riesgo, la máquina no le soporte esa nueva velocidad. Le pido que tome los riesgos, que intente tomar esos riesgos, pero que antes pase al taller mecánico y arregle su coche. Antes de cualquier establecimiento de estrategias, dé la vuelta a su organización y revise si está aceitada, si está alineada, si tiene los elementos necesarios para competir a esa nueva velocidad, para competir en ese nuevo mercado. Diseñe una organización alrededor del posicionamiento único sostenible. Es decir, diseñe una organización alrededor de su estrategia, no al revés. No diseñe una estrategia alrededor de su organización. Este concepto es fundamental. Hay que diseñar nuestras estrategias alrededor de conceptos mucho más elevados de la organización. Nuestra organización es el vehículo por el cual la estrategia se conduce. Es decir, nosotros debemos adecuar nuestra organización a la estrategia establecida. Debemos adecuar nuestro coche al piloto que lo va a conducir. Este piloto se llama estrategia. Ese piloto se llama posicionamiento único sostenible. El posicionamiento debe ser de largo plazo. Debe ser con visión estratégica. Debe ser con visión trascendente. Lo que estamos buscando durante estas sesiones es que este pensamiento estratégico, este pensamiento recursivo que vimos cuando vimos análisis de decisiones, este pensamiento de definición de matrices que vimos cuando
cuando establecimos la misión, la matriz de misión y producto, la matriz del Boston Consulting Group. Este tipo de pensamiento no debe ser una moda porque usted terminó su maestría y quiere implementar todos los conocimientos. Debe ser una constante de largo plazo, pues la continuidad refuerza las relaciones entre capacidades distintivas y el cambio de posición costoso. Regreso a la gráfica del inicio de la sesión. Un cambio de posición hacia un mayor valor del cliente reduce nuestros costos, pero este cambio de posición implica que nuestra organización se estrese, nuestra organización tenga que llegar al máximo de sus capacidades, tenga que moverse dentro de la frontera productiva. Si usted establece un posicionamiento de largo plazo y lo logra eficientemente, este movimiento va a ser mucho más suave. El coche va a ir bien aceitado, el piloto va a ir muy bien preparado. ¿Cuáles son las principales fallas? No al establecer una estrategia, sino al integrar el concepto estratégico dentro de nuestra organización. La primera y más importante, no elegir el posicionamiento que queremos, no elegir el mercado producto que queremos, sino simplemente ir ahí porque ahí nos dijeron que están las utilidades. Nosotros debemos decidir ir a ese mercado, ir a atender a esos clientes. No elegir el posicionamiento nos lleva a un fracaso en nuestra estrategia. La trampa del crecimiento. Como le dije, no establezca el crecimiento por el crecimiento per se. Establezca una estrategia que lo lleve a un crecimiento definido con valor y costos, a un crecimiento definido de largo plazo, a un crecimiento definido con capacidades distintivas. Eso es un crecimiento sostenible. Lo demás es una trampa de crecimiento, es una ilusión de crecimiento. Y la falta de liderazgo, importantísimo. No se puede establecer una sola estrategia si no tenemos líderes en la organización dispuestos a elegir esta nueva responsabilidad. Usted que está hoy sentado en su oficina, hoy sentado en su casa, hoy sentado en un café, en el parque, oyendo esta sesión. Usted, amigo empresario, necesita convertirse no solo en el guía, en el director de su compañía. Necesita asumir su liderazgo para poder establecer las estrategias. Si no, le garantizo un rotundo fracaso. Si usted solamente quiere dirigir su compañía sin tomar la responsabilidad de esa dirección, sin tomar el liderazgo de esa dirección, le garantizo que cualquier estrategia que intente será fallida, que cualquier estrategia que intente será ordinaria, no le generará esos recursos extraordinarios que usted espera obtener de su actividad empresarial. Entonces, estas son las principales fallas en la integración del concepto estratégico dentro de una organización. ¿Cuál es la agenda estratégica entonces para tener un orden y un establecimiento claro de la colocación de esta estrategia, valga la redundancia? Definir su posición única. Atrévase a definir su posición única en el mercado. Atrévase a definir el mercado y el producto que desea atender. Yo le pediría que revise estos expedientes que hemos integrado de cada una de sus propuestas empresariales, que cuando le pedimos que defina el mercado producto a través de la matriz de ASNOF o a través de la matriz de Boston Consulting Group, que la revise hoy. Hoy, después de esta sesión, se siente y vuelva a plantear, vuelva a corregir esta definición de mercado producto y la precise mucho más. Atrévase a ser mucho más enfocado, mucho más preciso. Esa es la primera prioridad en la agenda estratégica. Busque continuamente el fortalecimiento de esta posición. ¿Qué necesita su organización? ¿Qué necesita usted para que ese mercado producto que usted decidió atender lo atienda al 100% de su capacidad? ¿Necesita mucho más capacitación? ¿Necesita una propuesta estratégica distinta? ¿Necesita mayor tecnología? ¿Necesita mejores empleados? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita usted como líder de su organización, como empresario, como colega nuestro? ¿Qué necesita para establecer una posición sostenible única? Determine su continuidad.
usted va a tener un tiempo finito en su organización. Como viene en nuestro gran eslogan de este módulo, empiece a definir su sucesión 20 años antes de su retiro. La continuidad estratégica es importantísima. Seguramente lo vieron a profundidad cuando trataban el tema de empresas familiares. Pero usted tiene que definir la continuidad de su posición estratégica en su organización y en su mercado. ¿Qué va a pasar cuando usted ya no esté liderando su compañía? ¿Porque usted decidió irse a disfrutar de los beneficios obtenidos o porque simplemente ya no pueda trabajar al mismo ritmo que hoy? Le pido entonces que defina desde hoy su testamento empresarial. Que defina desde hoy y que lo haga. No es que vaya con un notario y le diga quiero hacer un testamento empresarial porque se va a morir de risa. Pero que hoy tome el tiempo suficiente para definir quién dirigirá su empresa en 20 años. Su sucesión empieza hoy. Su retiro comenzó ayer. Crea una ventaja sostenible de largo plazo. Esta capacidad distintiva que estamos hablando, esta fortaleza en el mercado, no tiene que ser una moda. Tiene que ser una capacidad de largo plazo. Veremos cuando toquemos el tema de ventajas competitivas cómo desarrollar esta ventaja de largo plazo. Pero hoy quédese con esa idea. Hoy quédese que para establecer una estrategia exitosa, para establecer este posicionamiento distintivo único, para establecer esta definición de mercado-producto diferenciada de largo plazo con capacidades distintivas, debe establecer una ventaja de largo plazo. Debe ser una ventaja competitiva de largo plazo. Quédese con ese concepto. Pues bien, creo que la tarea es ardua. Creo que cuando platiqué en la introducción a esta sesión de que este tema era central, no era simplemente porque está a la mitad del curso, sino porque a final de cuentas el tema estrategia, el tema de dirección estratégica, el tema de planificación estratégica, es su vida. Usted decidió por vocación ser empresario. Nadie lo obligó. La vocación empresarial es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones viene acompañada, es una condición sine qua non, como dicen los técnicos, de estrategias competitivas. No se pueden tomar decisiones sin estrategias. No se pueden establecer estrategias sin tomar decisiones. ¿Cuáles son nuestras fuentes de estrategia? ¿Cuáles son nuestras fuentes de posicionamiento único sostenible? Son 3. Y hemos definido, yo creo que el día de hoy, conceptos de 3. Sigamos con esta estrategia educativa. El posicionamiento único sostenible, una estrategia tiene 3 fuentes. Producir un subconjunto de productos y servicios. Diversificación, colegas. Perdón, creo que este concepto lo van a soñar el resto de sus vidas. Una fuente de estrategia, una fuente de posicionamiento sostenible único es la diversificación. Es producir subconjuntos de productos y servicios en diferentes mercados e incluso en el mismo mercado que estoy atendiendo. Segunda fuente de posicionamiento, atender a un grupo particular de clientes, atender a un grupo particular de consumidores. Esto usted lo conoce, eso usted lo vio en mercadotecnia, eso usted lo vio en dirección básica, eso usted lo vio en dirección avanzada. Eso se llama segmentación. Entre mejor y mayor segmentado esté nuestro universo de clientes, mucho mayor facilidad de implementación de estrategias. Entonces, la segunda fuente de posicionamiento único sostenible es, pues, la segmentación. Y la tercera fuente es atacar a un grupo de clientes de manera distinta. ¿Esto cómo se llama, estimados colegas? Enfoque. Enfoque es la tercera fuente de posicionamiento estratégico. Entonces tenemos 3 formas, 3 estrategias globales. Complementemos este tema de estrategias genéricas. 3 estrategias genéricas para hacer una estrategia. Diversificación, segmentación y enfoque. Le pido que las analice, le pido que las incorpore a su estándar empresarial, le pido que vea usted si están dentro de su alcance empresarial. ¿Ha definido alguna de ellas?
Platíqueme un poco. Incluso proponga un foro de discusión en nuestra página de Excelencia Fabric Education sobre este tema, sobre el tema de posicionamiento estratégico, sobre el tema de definición de mercado-producto sostenible en el tiempo. Sería interesante, me gustaría participar en él. Ojalá alguien de ustedes proponga este foro y podamos discutir si en el mundo empresarial latinoamericano, en el mundo empresarial de nuestros países, existen estas fuentes de posicionamiento, existen estas fuentes estratégicas. Entonces, pues, definiendo todo esto, teniendo el concepto amplio de qué es una estrategia, y voy a volver a decirlo, perdón por la reiteración, una estrategia es la definición de mercado-producto, es la definición de mercado-producto diferenciado, sostenible de largo plazo, atacando y proyectando nuestras capacidades distintivas. Es el concepto integral de una estrategia. Pero eso es conceptual, eso es teórico, eso es para un buen paper de management en cualquier revista. Pero, ¿qué es una estrategia en la vida real? ¿Qué es una estrategia en la práctica? En la práctica, una estrategia es ser diferente. Y ser diferente es elegir un conjunto de actividades que generen una mezcla de valor único. Estimado colega, la diferenciación empresarial no es solo el vestirse distinto, el comportarse distinto. La diferenciación empresarial es elegir aquella mezcla de actividades que nos lleven a proporcionar al mercado un valor, una mezcla de valor única. Es complicadísimo. Es un tema que no nos alcanzaría la maestría para desarrollarlo. Es un tema que tiene por obligación usted desarrollarlo en la vida diaria, en la vida de los negocios. Sea diferente. Eso es ser estratégico. Crear una posición única y valiosa. No solo posicionarse sostenidamente en el tiempo. Es que hay que generar valor agregado en esa posición. Y el valor agregado ya lo habíamos definido varias veces. Este valor agregado es no solamente la búsqueda de utilidades económicas, sino responsabilizarse de su profesión, de su vocación como empresario. Es responsabilizarse de ese 40% de gente en el mundo que vive con $2 al día. Es responsabilizarse de eso. Es posicionarse con valor. Desarrollar capacidades distintivas en diferentes mercados. Una estrategia es desarrollar fortalezas, minimizar debilidades, no solo en su mercado. Atrévase a ir a otros mercados. Atrévase a probar sus fuerzas. Atrévase. Tome riesgos. Crear competitividad entre capacidades distintivas. Es decir, las fortalezas no deben ser aisladas. Las fortalezas no deben ser únicas por departamento o por gran director. Debe haber una forma de complementar esas fortalezas y hacer un búnker, si me permite el término. Hacer una fortaleza realmente, hacer una muralla empresarial que sea prácticamente usted una aplanadora cuando llegue a un mercado. ¿Qué es estrategia? En pocas palabras, estimados colegas, es hacer muchas cosas bien a la vez e integrarlas entre sí. Eso es una estrategia. Una estrategia no solo se define como posicionarse en un mercado, no solo se define como desarrollar capacidades distintivas. Una fortaleza es hacer muchas cosas, incluidas estas, muchas cosas, hacerlas bien y saberlas integrar. Es pues esto una estrategia. Una estrategia es hacer cosas bien y hacerlas en muchos mercados. Por último, terminemos la sesión de hoy, terminemos esta sesión importante de nuestro módulo. ¿Cuál es el objetivo de su negocio? ¿Cuál es esa razón de ser de su negocio? Esta pregunta va más allá del establecimiento de la visión y la misión, que ya lo ha de haber desarrollado a profundidad en su módulo de administración. Le estoy preguntando por qué y para qué es empresario. Déjenme darles
mi respuesta, esta es una respuesta de cada uno de ellos, de cada uno de ustedes. El objetivo de mis negocios, el objetivo que yo veo como empresario, es que la eficiencia operativa, esta relación entre valor del cliente percibido y costos integrales de mi empresa, más mi posicionamiento estratégico, me va a dar mi alto desempeño sostenible. Ese es para mí el objetivo. El objetivo de mi negocio, el objetivo de su negocio, le propongo que sea un alto desempeño sostenible. Es así como se establecen estrategias de éxito. Esto es lo que le proponemos a usted, que es una estrategia. Y permítame terminar esta sesión con la definición de estrategia. Permítame terminar esta sesión siendo reiterativo y tratando de que esto se le quede tatuado, como dije, se le quede incrustado en su pensamiento. Una estrategia es, pues, desde un punto de vista conceptual, la definición de mercado-producto distintivo, diferenciado, de largo plazo, estableciendo y fortaleciendo nuestras capacidades distintivas. Eso, estimados colegas, es una estrategia. Le pido, por favor, entonces, que nos mande una siguiente, llamémosle así, tarea, una siguiente colaboración de parte de ustedes. Le pido que en ese primer concepto definido por usted como estrategia que ya nos mandó, le ponga una columna al lado y le ponga, sí, entendiendo el concepto de hoy, que estudiamos el día de hoy, de qué es una estrategia, si usted está posicionado, si usted está involucrado en un pensamiento estratégico. Destruya su definición inicial. Si no tiene que destruirle y realmente es la propuesta que le estamos haciendo, lo felicito. Pero seguramente cada uno de nosotros tenemos alguna cosa que arreglar de esta propuesta estratégica. Le pido pues que le ponga al lado de su definición inicial qué opina de posicionarse distintivamente y de largo plazo como estrategia. ¿Qué opina del concepto que le hemos ofrecido hoy? Eso es lo que le pediría nos haga llegar a través de su tutor en línea para la próxima sesión y poder estar integrando, como le digo, su expediente empresarial. Queremos conocer su idea de negocios, queremos desarrollar con usted una idea de negocios mucho más innovadora. Entonces, estimados colegas, les agradezco el tiempo del día de hoy. Le pido, por favor, que lea su material complementario, que profundice en el paper que le propongo ahí de qué es una estrategia. Lo escribió Michael Porter, es excelente material complementario. Le pido que profundice en él, que lo cuestione, que si tiene cualquier duda o pregunta, por favor, contácteme a través de la página de Excelencia Fabric Education, a través del correo personal que les otorgué la primera sesión. Creo que es importante que no quede duda el día de hoy de cuál es nuestra propuesta estratégica hacia usted, de cuál es nuestra propuesta de estrategia hacia usted. Porque en base a esto desarrollaremos la segunda mitad del curso, desarrollaremos la implementación de estrategias, la toma de decisión a través de teoría de juegos, desarrollaremos justamente el proceso de toma de decisiones. Entonces, pues, le pido que haga su trabajo, que haga su tarea, complemente esto, investigue, sígase capacitando. No tengo más que agradecerles el tiempo de la jornada del día de hoy, que tengan una excelente jornada, que sigan produciendo, que generen valor, que sean responsables, que sean pues empresarios de éxito. Hasta la próxima sesión, que pasen ustedes excelente día.